Bueno, mi nombre es, ya lo han dicho, Alejandro Durán. Vaya dado, digo, por decir algo que es lo más formal, lo más académico, que siempre me da hueva, pero hay que decirlo. Este, mm, sí soy de formación, soy etnohistoriador, eh, candidato a maestro por la UNAM de etnología y también escritor, difusor de la ciencia. En fin, he hecho varias cosas que ya inclusive irán saliendo en el transcurso de la plática. Entonces, lo que van ustedes a escuchar pues es fruto de una reflexión pues, de 10 o 15 años, ya no sé ni cuánto, de dar clases en la Escuela Nacional de Antropología, cuestión que dejé hace un ratito y que me dediqué ya a otras cosas. Pero bueno, la reflexión ahí está y también es fruto de mi presencia, de mi actuar pues en este mundo y de una serie de reflexiones que muy seguramente vamos a coincidir en algunas de ellas, ¿no? Entonces, yo no sé si para aprovechar más el tiempo podamos, a mí me gusta pues que participen, que me detengan cuando así lo consideren pertinente, ya sea alzando la manita ahí o inclusive abriendo el micrófono y que se haga la pregunta, ¿no? Porque o la observación o la contribución, porque si no luego queda en el aire, ¿no? Entonces podríamos aprovechar ese levantamiento de manos para poder irnos presentando. No sé si les parezca, porque si ahorita nos presentamos todos, pues sí nos va a llevar unos 20 25 minutos. Y pues yo creo que hay que darle a la carnita, ¿no? Entonces, de por sí, a mí me parece que 3 horas siguen siendo muchas. El formato original eran 4 horas también en estos cursos, pero 3 horas siguen siendo muchas. Entonces, no sé si les parezca que entremos al tema de una vez y partiendo siempre de la cuestión de que, me lo dijo un profesor, me quedó muy grabado, el alumno aprende mientras la nalga aguante, ¿no? Es decir, ya cuando son más de 3 horas ya estás dando vueltas en la silla y ya no pones atención y ya qué carajos vas a estar escuchando que si Mesoamérica, que si este, que si el otro. Entonces, ¿qué les parece si entramos de lleno y yo los voy conociendo, conminando, preguntando y ustedes pueden levantar la mano cuando ustedes quieran? Me parece que esa pudiera ser una dinámica interesante. Bueno, em, el tema que nosotros vamos a abordar em, es un tema que pareciera muy lejano, ¿verdad? Porque en realidad hablar de biodiversidad en Mesoamérica es un tema bastante complejo, que no difícil. Complejo, pero no difícil. A veces se han fijado que se ha dejado de usar la palabra difícil y ahora todo es complejo y a veces nos confundimos con esto. Complejo y difícil son dos cosas diferentes. Pero bueno, ¿de qué te estamos hablando? ¿De qué tema estamos hablando? Estamos hablando básicamente de la relación humano o humanidad-naturaleza. Estamos hablando de cómo las sociedades se han planteado, se han formado frente a la naturaleza, se han relacionado con la naturaleza. Y vaya, es un tema viejo y es un tema nuevo. Es un tema viejo y es un tema nuevo. Esto a mí me parece fundamental exponerlo. ¿Por qué es un tema viejo? Porque es evidente que el conocimiento de la naturaleza, es decir, el conocimiento de... Buenas noches, Domingo. Buenas noches, entró ahí, acaba de entrar Domingo. Que el conocimiento de la naturaleza es algo que fue necesario desde los orígenes de la humanidad. O sea, imagínate tú un hombre primitivo, ¿ah? Parado afuera de su caverna, de su cueva, donde adentro hay fuego y etcétera, y le impone ese cielo estrellado, ¿no? No hay luces en este momento, cosa que tenían de ventaja los antiguos contra nosotros.
Ya en las ciudades volteas al cielo, no ves nada, hay un exceso de luz. Pero entonces sale este hombre primitivo y ve lo que hay afuera y tiene un impacto tremendo. Tiene un impacto tremendo. Eh, por supuesto que conoce esa naturaleza. Más le vale que la conozca esa naturaleza. Porque este hombre primitivo, que a lo mejor pudiéramos ubicar en este momento como recolector-cazador, necesita forzosamente el conocimiento de la naturaleza para poder sobrevivir. Así de sencillo. Necesita distinguir una planta comestible de la que no es comestible por bien suyo y por bien de su progenie. ¿Sí? Necesita, por supuesto, distinguir cuáles son las etapas del año, por ejemplo, para saber dónde está en floración en algún momento, dónde hay frutos en otro momento y poder desplazarse en esa naturaleza. Entonces, por supuesto que hay una reflexión sobre la naturaleza. Hay una reflexión tremenda desde el inicio de la humanidad sobre la naturaleza, sobre este mundo que te rodea, por supuesto que hay una reflexión tremenda. De tal manera que es un tema antiguo, es un tema que nos ha ocupado, pero es un tema nuevo. ¿Por qué es un tema nuevo? Porque nunca, como hoy, ese espacio que hemos denominado naturaleza y que la cultura occidental ha tratado de alejar de ella, no solo ha tratado de alejar, ha luchado contra ella, no solo ha luchado contra ella, se ufana de haber dominado la naturaleza, ¿no? Es decir, hay teorías que dicen que el hombre, por ejemplo, cuando hablo de hombre hablo de humanidad, vaya, ¿no? Que la humanidad se enfrenta a la naturaleza, la domina y la utiliza. Bueno, es una visión muy occidental de cómo se ve la naturaleza. Hay otras visiones, ¿verdad? ¿Por qué digo que es un tema actual? Porque resulta que esta naturaleza, este único mundo que tenemos para vivir, este único hábitat, este gran cascote, está en peligro, ¿no? Y entonces vamos a ver los signos de los cuales está en peligro. No se trata de una teoría conspiracionista, se tratan de elementos claves, se trata de la falta de agua, se trata de la amenaza de las mineras, se trata del exceso de explotación, se trata del no respeto a las últimas zonas de reserva natural, y se trata en todo caso de que nos estamos llevando nuestra propia posibilidad de vida entre esta vorágine de consumo y de materialidad que tenemos actualmente. Entonces, la relación hombre-naturaleza o humanidad-naturaleza es un tema viejo, sí, es un tema viejo, pero es un tema actual. Es un tema actual. Es un tema actual en este sentido que ahora tenemos que voltear a ver ese espacio, tenemos que voltear a ver esa relación, cómo nos planteamos esa relación, porque de otra manera sí tenemos un problema, ¿no? Por eso es un tema actual. Bueno, eh, yo daré un dato, una frase, que no lo digo yo, lo dicen representantes de la ONU. Es una frase muy curiosa porque uno dirá, bueno, ¿y por qué tienes que estudiar la relación naturaleza-humanidad, pero a través de la cultura mesoamericana? ¿Por qué a través de las culturas indígenas hay que estudiar esta relación naturaleza-sociedad? Hay un dato muy, muy efectivo que con esto abro y seguramente con esto voy a cerrar. El 80% de la biodiversidad del mundo se encuentra en territorio indígena. El 80% de la biodiversidad, lo repito, del mundo se encuentra en territorio indígena. Si esto no nos hace voltear a ver cómo ha funcionado la comunidad indígena, si esto no nos hace decir, oye, algo está pasando, hay una cosa que no es indígena, además porque tenemos es otro tema de otro curso, ¿verdad? Pero además tenemos la mala costumbre de relacionar indígena, indio,
con ignorancia y pobreza. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, de una tradición cultural muy extendida, ¿sí? Pero en realidad está muy mal planteada esa relación. Está muy mal planteada esa relación. ¿Por qué? Porque indígena, indio, no es igual a pobreza y no es igual a insulto, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo hace años, siempre cuento esta anécdota. Yo venía de Guayacocotla, Veracruz, regresé porque me había ido a vivir. Yo nací en la Ciudad de México, pero me fui a vivir mucho tiempo a Veracruz, a una sierra, y regreso y yo no estaba ya muy acostumbrado a las avenidas, ¿no? Y entonces, voy cruzando una avenida, ¿verdad? Voy cruzando una avenida y de repente un conductor, bueno, yo veo que vienen los coches hechos duro y por supuesto me echo a correr, ¿no? Como me diría un amigo, más vale indio corriendo que Catrina aplastado, cabrón, ¿no? Entonces me echo a correr, ¿no? Y el del automóvil me grita, pues no sé si saludándome o algo así, me grita pinche indio, así me gritó, ¿no? Entonces, por supuesto, yo consideré que cuando me gritaba pinche indio, me estaba diciendo, pinche perteneciente a una cultura ancestral. No, 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 por supuesto que no. O sea, la categoría usada en ese momento era porque él piensa que decirte indio es ser insulto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que superar y que yo siempre pongo énfasis en cualquier lado y en cualquier curso que doy. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué va este taller a lo largo de nueve sesiones? Se trata básicamente de ver la relación que han mantenido las comunidades indígenas mesoamericanas, porque hay evidentemente comunidades indígenas que no son mesoamericanas, con la naturaleza. Es decir, de cierta manera nos puede arrojar luz, nos puede arrojar un poco de luz, entender por qué en el 80% de ese territorio se ha conservado la biodiversidad. Y por qué ahí donde no hay comunidad indígena, esa biodiversidad ya no existe. Es decir, ahí tendríamos que preguntarnos por qué. Pues si se supone que los civilizados pues somos los de acá, los de Occidente, somos los de la razón, somos los de la ciencia, somos los del pensamiento heredado de Occidente, ya sea del pensamiento de una vía, del pensamiento griego, romano, hispano, americano, o del pensamiento griego, romano, hispano, anglosajón, americano. Pero somos herederos de eso. Entonces, vamos a dividir entonces ese es nuestro tema de este taller, eso es lo que vamos a discutir, eso no se los tiene que olvidar. Lo que nos interesa es ver la relación comunidad indígena, comunidad mesoamericana, con la naturaleza, cómo se han planteado esa relación. Entonces, esta primera sesión, ¿para qué es? Esta primera sesión es, bueno, para irnos presentando, por supuesto, pero también es para poner en la mesa una serie de conceptos que después nos van a servir para discutir, para dialogar entre nosotros. Porque no se trata de que yo llego, me siento y me aviento un discurso de 3 horas y ustedes se quedan callados y luego, bueno, ahí los vemos, dando buenas tardes, al fin ya tengo mis 30 horas, cosa que sí es bonito, sí está chido y todo eso, pero lo más interesante es el diálogo que nos podamos plantear, eso es lo más interesante. Entonces, es muy importante la escucha y es muy importante su habla. No importa que estén en la hamaca tirados, o no importa que estén como Lionel maneje y maneje, no, no importa. O no importa que estén muy atentos como Angélica, o en fin, no importa. Lo importante es que ahí donde estén, pudieran ustedes escuchar, levantar la mano y decir, a ver, yo pienso esto. Entonces, de eso va el curso. Obviamente, como nos interesa la sociedad, perdón, nos interesa la relación humanidad-naturaleza en términos generales, evidentemente vamos a tratar de acotar este tema. ¿Por qué? Porque hablar de la humanidad es demasiado, ¿verdad? Es mucho. Fíjense ustedes, por ejemplo, habemos en el mundo, en el 2023, en este momento,
8.000 millones de individuos. Esto es muchísimo, 8.000 millones de individuos. Entonces, aunque nos interesa la relación humanidad-naturaleza, pues no podemos hablar de estos 8.000 millones, así que hay que acotar. ¿Por qué es importante? Porque solo hay un solo mundo para vivir. Por eso es importante este tema. Pero bueno, de estos 8.000 millones de habitantes del mundo, eh, más o menos nos vamos a centrar en esta parte que se conoce como grupos étnicos. Por supuesto, hay multitud de grupos étnicos, no solamente los mesoamericanos, por supuesto. Eh, Podemos decir que hay más de 400 millones de pueblos indígenas. Sin embargo, y que estos representan por ahí del 6% de la población mundial. Son muy pocos. Y de estos nos interesan prácticamente, nos vamos a acotar mucho más. Y nos interesa abordar lo que se llama o lo que se ha dado por llamar grupos mesoamericanos. Entonces, para ello tenemos ¿cómo se llama? Tenemos que, evidentemente, definir dos cosas primero. ¿Qué es Mesoamérica? Para después poder hablar de a quienes nos interesan. Entonces, esta primera sesión, digamos, vamos a tratar de definir varios conceptos. El primer concepto que vamos a tratar de definir es Mesoamérica. El segundo concepto que vamos a tratar de definir es, por supuesto, el de cosmovisión. Y después vamos a definir lo que es, por ejemplo, el etos, y después vamos a definir lo que es el paisaje. Básicamente son 3 o 4 elementos que vamos a definir y que nos van a permitir tener una relación, digamos, de diálogo con ustedes. Entonces, vayamos allá. ¿Qué es lo primero entonces que tenemos que definir? Tenemos que definir lo que es Mesoamérica. Bueno, hasta ahí, no sé, yo hasta ahí llegaría con la presentación, ¿sí? Y ya le entramos a los temas en particular. El primer punto, el primer tema sería definir Mesoamérica. No sé si hasta aquí tengan ustedes una duda, un comentario, un chiflido o lo que fuera, ¿no? Una mentada de madre todavía no, eso es al final, cuando ya se reprueben el examen y todo, es cuando ahí vienen las mentadas. Hasta ahorita no sé, ¿alguna duda, comentario? No, dice Yarima que no, que está chido. Gracias, Yarima. Y que Sergio también. Sergio, no te duermas. Ya te vi que te estás durmiendo, mano. Ve, levántate, échate un tequilita y ven, siéntate otra vez para que se animen. Alejandro. Sí, sí, sí. ¿Quién? Edwin, adelante, Edwin. Sí, ¿cuántas etnias dijiste que hay en el mundo? A ver, déjame ver aquí el dato porque lo estaba yo leyendo. Esto que le estoy diciendo se los voy a mandar también en escrito, ¿eh? Ajá, pero mira, lo cito total. Este dato que estoy dando es por supuesto, de la ONU. Dice la ONU. Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países del mundo y que representan poco más del 6,2% de la población mundial. Las citas se las daré. A lo mejor le puedo compartir la pantalla. Lo que pasa es que ahora no hice, ¿saben? No hice PowerPoint, porque quiero tener un ejercicio de tener la clase por escrito, porque siempre me desordeno. Hay una cosa que yo les voy a pedir disculpas. Siempre me desordeno y luego los temas me los llevo para allá y luego para acá, y ese es un problema que yo tengo. Pero bueno, pero por eso escribí todo el tema cual si fuera artículo, y entonces se los voy a mandar. De hecho, ya Sally, el de la primera sesión, Sally ya lo tiene. Lo tengo que revisar de ortografía y redacción porque lo fui haciendo conforme lo fui pensando, y vaya, hay que revisar un poquito, pero ya lo tiene. Pero bueno, esa es la cita completa. Entonces, no sé si, bueno, Edel, ya que preguntaste, preséntate. Bueno, ya abriste tú el, el micrófono, adelante. ¿No me escuchó Edel? Sí. Sí, muchas gracias. Digo que te, apagar el micrófono. digo que te presentes para que así aprovechamos para irnos conociendo.
día general y soy del estado de Chihuahua. Gracias, Edel. De Chihuahua, muchos saludos por allá a todos Hace rato que no como burritos, yo quiero ir allá, nomás por eso quiero ir allá. Si no los llevamos para allá. Eso es exactamente. Bueno, ahí está Edel. Bueno, entonces queda claro el contexto en el cual nos vamos a mover. Y decíamos, ¿qué es lo primero que tenemos que abordar? El concepto de Mesoamérica. ¿Ustedes han escuchado el concepto? Es más, ya en las primarias se habla de el mundo mesoamericano. Y cuando uno habla de Mesoamérica, dicen, claro, claro, se trata pero ¿de qué demonios se trata Mesoamérica? ¿Cómo se propuso el concepto? Ahorita le damos la palabra a Abraham. ¿Cómo es que se aborda esto que es Mesoamérica? Y entonces nosotros ya no somos mesoamericanos, y entonces ya nos da por llorar porque no somos mesoamericanos, o sí somos, o ya no sabemos ni qué somos a veces. Pero de esto se trata ahorita. ¿Cómo surge el concepto de Mesoamérica? ¿Por qué? Porque lo que vamos a estudiar es relación culturas mesoamericanas con la naturaleza. Entonces, primero hay que saber cuáles son las culturas mesoamericanas. Adelante, Abraham, por favor. Te presentas, ¿eh? Claro, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Abraham Peralta Flores para servirles. Yo vivo en Teotihuacán, Estado de México, y en general me gustan estudiar sus órganos. Bueno, nada más comentar, hace unos 6 años tomé un diplomado precisamente, y me acuerdo que lo primero que nos empezaron a cuestionar es qué era Mesoamérica. Me acuerdo porque a todo lo que contestábamos nos decía el profesor, sí, pero eso no es Mesoamérica. Incluso nos dio un texto donde nos decía, esto también lo abarca América. Total que, bueno, nos dio a entender, nos habló de Paul Kirchhoff, el que creó los horizontes culturales, y pues nos dio a entender que realmente es una idea que sí sirve a corto plazo o de una forma para dividir, para entender, para organizar las culturas mesoamericanas, pero que realmente no tenemos una idea muy buena de lo que es Mesoamérica. Yo, bueno, es con la idea que yo me quedo. Gracias. Gracias, Abraham. No sé quién habrá sido ese profesor, pero que me lo echen para acá. Ay, sí, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Bueno, bueno, yo siempre comienzo diciendo esto, ¿no? Es decir, parto siempre de un filósofo que seguramente ustedes han escuchado, y si no, yo se los recomiendo, que se llama Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un español. Sí, ya sé que odiamos a los españoles porque vinieron y nos trajeron y hicieron, pero también tienen filósofos, ¿sí? Entonces, entre estos filósofos está Gustavo Bueno, y Gustavo Bueno crea una serie de categorías que a mí me gusta siempre partir de ello. ¿Por qué? Porque si no se presta mucho a confusión. Vamos a entrar a terrenos muy resbaladizos, porque lo que es la historia, lo que es el fútbol y la religión, son terrenos resbaladizos. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene opinión, y está muy bien que todo mundo tenga opinión. Yo nunca he dicho, bueno, la opinión es verdaderamente importante, o no. Eso depende del contexto. Pero precisamente por eso cito a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno dice, hay una gran diferencia entre lo que es una idea y lo que es un concepto. Hay una gran diferencia. Un concepto es axiomático. Un concepto no tiene vuelta de hoja. Un concepto lo ha creado la ciencia, lo ha creado la razón, y no, es decir, 1 más 1 son 2. ¿Sí? El triángulo tiene 3 lados. El concepto es un axioma, no se presta mucho a la discusión, ¿no? O sea, yo puedo llegar y decir, oye, es que yo opino que el triángulo, los conceptos no son democráticos, no pasan por la democracia, ¿no? Yo puedo llegar y, oiga, es que yo opino, mire, todos estos de esa asamblea opinamos ahora, votamos porque el triángulo ya no tenga 3 lados, sino ahora no funciona así. No, o sea, el triángulo tiene 3 lados. Punto. ¿Sí? El triángulo tiene 3 lados. Entonces ahí hay un concepto. Es un axioma, ¿no? Llévense usted. Esta discusión es muy, muy bonita
porque nos saca de muchas cosas. Por ejemplo, bueno, ahorita regresamos a ese ejemplo. ¿Me acuerdan del ejemplo? Eso es un concepto. Vaya, ¿qué es una nota musical? Bueno, la música da un concepto de nota musical. ¿Qué es un poema? Ah, un poema es tal cosa, ¿no? La literatura da una definición de poema. ¿Qué es En fin, así hay una serie de conceptos que regularmente son axiomáticos. Después de los conceptos están las ideas. Una idea, a diferencia de un concepto, parte del concepto, pero se presta a la discusión razonada. Una idea dice, bueno, en nuestro caso, nosotros vamos a discutir una serie de ideas. La idea es cómo se relaciona la sociedad y la naturaleza. Pero hay conceptos ya dados ahí. Hay conceptos que yo no puedo cambiar. Es decir, por ejemplo, el humano es un animal eh, que pertenece a cierto género y que es un Homo sapiens. Esos son conceptos. Yo no los puedo cambiar. No puedo decir de repente que el humano no es Homo sapiens, que ahora es otra cosa. No, ese es el concepto. Pero a partir de esos conceptos yo puedo generar ideas. Y las ideas sí se pueden discutir. Ahora bien, las ideas, para que sean ideas, deben utilizar los conceptos. Cuando yo no utilizo ideas, cuando yo no utilizo conceptos, sino lo que trato es de convencer a otro de mi argumento por el simple hecho de que yo pienso que tengo la razón, entonces no hablamos ni de ideas ni conceptos. Hablamos de ideología. ¿Sí? Es que yo opino que el triángulo debería tener cuatro lados y armo todo una argumentación para convencerte de que el triángulo tiene cuatro. Bueno, pues tú dirás misa, pero en realidad el triángulo tiene tres lados. Y si tú me estás tratando de convencer de algo, entonces no hay discusión de ideas, ni hay discusión de conceptos. Hay ideología, simplemente eso es ideología. Respetable, por supuesto, respetable. Cada quien puede tener su ideología que quiera, pero no es una discusión científica. Porque en la discusión científica no se trata de que yo impongo una versión. Les pongo un ejemplo bien bonito, que además acaba de pasar. Sale una edición nueva de Arqueología Mexicana. Y ay, Dios mío, yo cuando la vi dije, ahorita los van a quemar en leña verde, man. Esos de Lina que se agarren, porque ahorita yo no, vayan preparando las piedras de sacrificio, porque van a rodar pechos y van a abrir pechos y van a rodar corazones por las escalinatas, ¿no? Porque esta portada es sobre sacrificio y antropofagia en la sociedad mexica, ¿no? Y entonces inmediatamente viene una andanada de opiniones sobre esta cuestión, ¿no? Y claro, desde las que están muy informadas, es decir, lo que vamos a tener en esas opiniones del Face, por ejemplo, que es entretenidísimo ver cómo se van opinando, es desde quien genera conceptos, desde quien tiene ideas y desde quien tiene ideología. El que tiene ideología le contesta a los compañeros de Lina o le reclama, es que ustedes no saben que los mexicas eran un pueblo que entonces el más maravilloso del mundo mundial y eran, pues sí, sí eran, ¿no? Pero como todo humano, también tenían defectos. Y entonces, es maravilloso. De tal manera que en este taller lo que vamos a tratar es de dejar un poquito de lado la ideología y poder hablar de ideas y conceptos. Porque la ideología es muy respetable, pero no podemos entablar un diálogo. Lo que vamos a terminar es peleándonos acerca de eso, ¿no? Y bueno, ¿y por qué estoy hablando yo de esto? Ay, Dios mío, ya me perdí. Recuérdenme. Ya por Mesoamérica. ¿Por qué, Sergio? Es que no abres tú. No, es que
de Mesoamérica, eso le iba a Sí, decir. sí, Ahí nos fuimos para otro lado. sí, yo no sé, les digo que hay malditas drogas, yo no sé para qué las dejé, pero bueno. Entonces, este, regresamos al concepto de Mesoamérica porque bien decía Edel en este momento, que un profesor suyo decía, bueno, es que el concepto de Mesoamérica, bueno, la idea de Mesoamérica, yo diría la idea de Mesoamérica, ¿sí? Porque Mesoamérica no es un concepto, es una idea que se generó a partir, como él ya lo mencionó, Abraham también, ¿no? Abraham, no, Abraham fue el del profesor. Abraham decía, este maestro dice, bueno, es que no nos sirve para mucho, pero sí nos sirve. La cuestión es que la idea de Mesoamérica se ha mantenido a lo largo de la historia y aunque ya ha existido, ya hay, por supuesto, propuestas teóricas que intentan superar esta idea, lo cierto es que no la han superado. Y con esto no quiero decir que esta idea que no plantea Kirchhoff, ojo, porque todos andan diciendo, les digo que luego por eso se hacen los chismes, es que Kirchhoff fue el que definió Mesoamérica. No, 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 a ver. Kirchhoff lo que hizo fue hacer el resumen de una discusión de americanistas. Es decir, no solo es Kirchhoff quien plantea la idea de Mesoamérica, sino hay una reunión de americanistas que están planteando cómo clasificar a los diferentes grupos étnicos de América. Porque antes de esta reunión, me parece que fue en el 47 o algo así, por ahí tengo la cita, también se los voy a mandar, ¿cómo se clasificaban los grupos étnicos de América? Pues los que viven en el norte y los de Sudamérica. Imagínate esa clasificación, los del norte y los de Sudamérica. Bueno, y los que viven en lo que ahora es México, ¿dónde los metemos? Porque desde la perspectiva de uno somos Sudamérica y luego desde la perspectiva de otros somos Norteamérica y bueno, se hace un guateque. Y luego los mayas, ¿qué hacemos, no? Con ellos, si viven en centro, sur y Norteamérica, ¿cómo le hacemos? Entonces esas divisiones no nos servían. Entonces, se plantea en este congreso de americanistas y Kirchhoff lo que va a hacer es resumir, poner en un artículo una serie de características que va a decir, él mismo lo dice en la segunda edición de ese texto que se volvió icónico, porque además, ¿saben cuántas páginas tiene el texto original de Mesoamérica? Tiene 20 páginas. El texto original de Mesoamérica tiene 20 páginas. Yo no recuerdo un texto que con 20 páginas haya tenido tal impacto en la discusión del mundo histórico y antropológico. 20 paginitas tiene. Y no tiene mucha teoría, simplemente dice, pues nosotros creemos que estas son las características. Es más, en la segunda edición él dice, yo esperaba que después de este texto se siguiera la discusión, pero pues no la han agarrado, pues a mí qué, a mí no me echen la culpa, dice Kirchhoff, ¿no? Yo propuse el término, ahí está el término, y después nadie le entró a esa discusión. Ya hay otras propuestas que no vamos a abordar aquí, porque la que nos interesa en este momento es el de Mesoamérica. Pero que sí quede claro, no solo es Kirchhoff quien propone, sino él está representando a todo este congreso de americanistas. Y número dos, lo que él hace es una mera propuesta. Yo creo que lo escribí en una tarde. Se estaba fumando un cigarrito y no sé, y tomando un vino cuando dijo, a ver, vamos a hacer el resumen de lo que llevamos discutiendo y lo propuso. Y el concepto pega y el concepto se ha utilizado y se ha reutilizado y hablamos de Mesoamérica sin a veces tener, pero ya tenemos el antecedente de cómo se crea. Bueno, ¿de dónde deriva toda esta discusión?